Diálogo vivo con San Pablo. En el tiempo de la paciencia, la justicia de Dios se ha manifestado por la fe en Jesucristo. Vaya expresión esta de San Pablo en la carta a los romanos, ¿verdad? En el tiempo de la paciencia, la justicia de Dios se ha manifestado por la fe en Jesucristo. Continuamos, hermanos, entonces realizando esta lectura orante, este comentario en fe, esperanza y caridad, a la epístola a los romanos que suele encabezar el Corpus Paulino y que sabemos que es como una gran presentación teológica de su comprensión del misterio de la salvación. En otras cartas, San Pablo toma grandes temáticas, a veces multiplicidad de temáticas, respondiendo a inquietudes, a situaciones puntuales que viven las comunidades. Aquí, en cambio, es él que presenta su comprensión teológica del misterio de Jesucristo y de la salvación en una suerte de pequeño tratado teológico. Pues ya demostramos que tanto judíos como griegos están bajo el pecado. Como dice la Escritura, no hay quien sea justo, ni siquiera uno solo. Romanos capítulo 3, versículo 10. Romanos capítulo 3, versículo 10. Pues ya demostramos que tanto judíos como griegos están bajo el pecado, como dice la Escritura, no hay quien sea justo, ni siquiera uno solo. Estimado San Pablo, por gracia de Dios, su apóstol, ya ha establecido que la humanidad entera se hallaba sumergida bajo el pecado, al romper con la ley escrita en los corazones y grabada sobre las conciencias, también manifestada en la revelación veterotestamentaria, nos consuela con feliz noticia. En las entregas anteriores, al menos las últimas dos, vimos que San Pablo eligió comenzar esta presentación teológica del misterio de Jesucristo y de la salvación en él, contemplando el pecado en el cual se encontraba sumergida la humanidad entera, que no había aceptado lo que se manifestaba en el orden de la creación, lo que podía conocerse por la conciencia, por la ley natural, podríamos decir, lo que había sido enseñado mediante la revelación de la ley, y que tanto unos como otros estaban sumergidos en el pecado y lejos de Dios, por lo tanto sin salvación. Ahora el apóstol nos va a dar una buena noticia. Antes de continuar, te pido por favor que me ayudes a hacer crecer este canal, suscribiéndote si aún no lo has hecho, dándole like, dejándole un comentario, eso ayuda a mover los algoritmos y que YouTube también promocione este canal, no para una popularidad personal, sino para hacer un servicio. Son tiempos difíciles, tiempos confusos. Tengo toda la intención de hacerlo, espero que realmente resulte así, hacer un aporte claro desde la fe de la Iglesia, desde una fe madurada, desde la fe de siempre contenida en la revelación, en los santos padres, en el magisterio, en la teología realmente ortodoxa de la Iglesia. Si es un bien, entonces te pido que me ayudes, también lo puedes enviar a otros contactos. Puedes enviar este video a contactos de tu propia cartera del celular,
otras redes sociales para hacer crecer este canal y hacer que este aporte sea más difundido, mejor aprovechado. Vamos a continuar entonces con el querido San Pablo. El texto supone algunos versículos. Romanos capítulo 3, versículos del 21 al 26. Yo siempre lo leo, el texto, y a veces lo repito para que quede clara la lectura, pero te sugiero que lo busques vos mismo en tu palabra de Dios, que en cada uno de los artículos vos abras la Biblia, la palabra de Dios, busques la carta a los romanos, que es la que estamos siguiendo, y leas de allí el texto directamente, ¿sí? Romanos 3, del 21 al 26. Pero ahora, independientemente de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, atestiguada por la ley y los profetas, justicia de Dios por la fe en Jesucristo, para todos los que creen. Pues no hay diferencia alguna. Todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, y son justificados por el don de su gracia en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús. No hay diferencia alguna, todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, y son justificados por el don de su gracia en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús, a quien exhibió Dios como instrumento de propiciación por su propia sangre. Cristo Jesús, a quien exhibió Dios como instrumento de propiciación por su propia sangre, mediante la fe para mostrar la justicia. Mediante la fe para mostrar la justicia. Habiendo pasado por alto los pecados cometidos anteriormente, en el tiempo de la paciencia de Dios, en orden a mostrar su justicia en el tiempo presente, para ser el justo y justificador del que cree en Jesús. Habiendo pasado por alto los pecados cometidos anteriormente, en el tiempo de la paciencia de Dios, en orden a mostrar su justicia en el tiempo presente, para ser Él justo y justificador del que cree en Jesús. Para ser Él Dios justo y justificador del que cree en Jesús. Cante jubilosa la iglesia entera y junto a ella toda la creación de Dios. De hecho lo hace, al menos en el solemne anuncio de la resurrección, cuando el pregón pascual anuncia: feliz la culpa que nos ha merecido un tan gran Redentor. La justicia de Dios se ha manifestado. Esto nos dice San Pablo. La justicia de Dios se ha manifestado. Ya te oiremos tantísimas veces proclamar que el misterio escondido se ha desvelado. Que el misterio escondido se ha desvelado, ya latente palpitaba en la ley y los profetas. Acaba de decirlo, ya latente era anunciado en la ley y los profetas. Ya por entonces se pregonaba un tiempo de plenitud que debía aguardar con vigilante amor. Un tiempo de plenitud que se debía aguardar con vigilante amor. El tiempo de la paciencia, donde estábamos todos
sumergidos en el pecado. Debía aguardar porque estaba latente el anuncio de la salvación de Dios. Que ahora en el tiempo presente, que ya no es el tiempo de la paciencia, sino que es el tiempo de la manifestación, se nos ha mostrado. Jesucristo el Señor es la justicia de Dios, alumbrada en el tiempo de su paciencia paterna. Y en la madurez, pues, de todos los tiempos, este presente henchido de escatología adviniente, madurado en el tiempo de la paciencia paterna, ha llegado a la plenitud de los tiempos cuando ha enviado a su Hijo. Tiempo presente y pleno y cargado de escatología, que mira hacia el final de los tiempos y a la alianza definitiva y eterna. Este presente henchido de escatología adviniente, podemos acceder a esta justicia divina por la fe. En virtud de la redención realizada en Cristo Jesús, a quien exhibió Dios como instrumento de propiciación por su propia sangre. A esta justicia podemos acceder, a esta justicia que nos justifica, nos purifica, nos redime, nos sana, nos libera, nos salva, nos trae vida nueva y genera alianza. A esta justicia, en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús, a quien exhibió Dios el Padre como instrumento de propiciación por su propia sangre. La Pascua, la cruz. Por ende, al levantar la mirada hacia el crucificado y rociados en la aspersión de su sangre purificadora, creyendo en él, somos justificados. Por ende, al levantar la mirada hacia el crucificado y rociados en la aspersión de su sangre purificadora, creyendo en él, somos justificados. Porque el Padre eterno, en su Hijo eterno, había dispuesto misericordiosamente la redención de todo el género humano, para mostrar su justicia, habiendo pasado por alto los pecados cometidos anteriormente, nos decía San Pablo. Para mostrar su justicia, habiendo pasado por alto los pecados cometidos anteriormente. ¿Quiénes podrán ser beneficiados por tan desmesurada generosidad? Todos los que creen. Todos los que creen. Pues no hay diferencia alguna, todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Y son justificados por el don de su gracia. Son justificados por el don de su gracia. Aquí entonces ya aparece tu famoso binomio, fe y gracia. La gracia de Dios inmerecida y sorprendente. Inefable mostración de su amor, del amor de Dios. Fecunda la receptividad de una fe que acepta el rescate y se abre a la salvación. La gracia fecunda la fe que receptiva y humilde se abre al rescate, se abre a la salvación, la acepta. Todo hombre ya puede contemplar por el don de la fe al Padre, justo y justificador del que cree en Jesús. Este es Dios. A veces con nuestros días se proponen fraternidades con un Dios que no es el Dios cristiano, ¿verdad? Porque este es el Dios cristiano, es el Padre del Señor Jesucristo. Y podemos contemplarlo a Él como justo y justificador
por la fe en su Hijo Jesús. Sin embargo, el tiempo de la paciencia de Dios puede no coincidir con el tiempo de la fe de los hombres, sino con el de su pertinaz necedad. Cuestiones propias de nuestra libertad. El encumbramiento del sujeto tan propio de la modernidad se ha realizado a expensas de la muerte de Dios. Así en nuestros días, observadores perplejos, nos hemos vuelto los creyentes de un creciente y vertiginoso proceso de descristianización global. Hoy se habla mucho de la globalización o de la desglobalización. No me interesa hacer ningún comentario sobre eso, excepto este. Después ustedes juzgan si es positivo o negativo ese fenómeno. Pero para mí un rasgo global es la descristianización. Quitar a Cristo de la aldea global. La futura humanidad globalizada debe ser una humanidad de una fe relativizada, de una fe sincretista, donde Jesucristo no sea el Señor, donde todo sea igual, donde todas las religiones puedan ser elegidas a la carta, pero donde no haya la preeminencia de Jesucristo, el único Salvador y el único mediador entre Dios y los hombres. Es un rasgo de la globalización. No es ocasión de analizar este fenómeno, pero sí es necesario noticiarse de que por lo menos la Iglesia parece una espectadora inerte, triste, porque eso está en manos nuestras. La Iglesia parece una espectadora inerte, cuando menos. Porque increíblemente siempre hay hermanos desentonados que aplauden y festejan su propia ruina, mundanizándose con algarabía adolescente. La moderna presunción tan burdamente adánica del pecado de Adán, ¿verdad?, ha infectado también a las huestes eclesiales con su propaganda panfletaria. Hoy se habla mucho de la cultura woke, ¿no?, la del despertar, la del reseteo global. Bueno, acá no hay más que el pecado de Adán, el hombre sin Dios, el hombre que quiere ser Dios, que quiere autodivinizarse. Pecado antiguo, remixado con una nueva presentación, el mismo pecado de siempre. ¿Cómo puede un creyente celebrar el ascenso del superhombre deicida, sino con ignorante ingenuidad o por pérdida de fe? No vamos a hablar de Nietzsche ahora, tranquilos. Pero ¿cómo se puede festejar al superhombre que para ser el superhombre tiene que matar a Dios, tiene que olvidarse de Dios, ser indiferente a Él? Si lo hace un cristiano o es un ignorante, increíblemente ignorante e ingenuo, pues ya empezó a perder la fe. Y sin Dios, ¿cómo tendrá vida el hombre? ¿Qué tipo de vida es la de Adán sin Dios? Mas justamente aquí se halla el punto crucial. Sin pecado no hay salvación. Por eso San Pablo argumenta que todos estábamos sumergidos en el pecado y necesitados de la justicia de Dios que nos rescate. Para que haya salvación
también tiene que haber una situación de la cual tenemos que ser rescatados. El pecado es esta situación de la cual la Pascua de Cristo nos rescata. Murió por nosotros, murió por nuestros pecados. Su cruz y su entrega y su sangre nos rescatan del pecado y de la muerte. Está en el centro de la fe de la Iglesia, de las primeras proclamaciones carismáticas. Eliminado Dios, se elimina el pecado. Si no hay Dios, ya no hay pecado. ¿Dónde está el bien? ¿Dónde está el mal? Todo se puede, según el arbitrio del hombre. Quizás la ley de la selva, el más fuerte, impone su criterio. Pero ya no hay moralidad, ya no hay ética, no hay Dios, no hay verdad, no hay fundamentos, no hay un fin último, no hay sentidos. El famoso mundo líquido de la posmodernidad, que también se hablaba bastante hasta hace un tiempo. Eliminado Dios, se elimina el pecado y el hombre puede ser libre de modo desenfrenado, sin referencia a ningún horizonte ético, sino solo a su propia voluntad de poder. Esto sí es Nietzsche, pero no lo vamos a tratar ahora. Ya no hay bien ni hay mal, sino el hombre con su antojadizo arbitrio. Ya no hay bien, ya no hay mal. Solo el arbitrio caprichoso del hombre con su voluntad de poder. Es la hora del relativismo, falsamente igualitarista. La dictadura del relativismo, decía Benedicto XVI, ¿no? Es la hora del relativismo falsamente igualitarista, porque piensan, bueno, si nadie tiene la verdad, si nadie puede imponer su propia, es el tiempo de la tolerancia, cada uno hace lo que quiera, somos todos iguales, haciendo cada uno lo que quiera, porque no hay verdad, porque no hay un criterio que sea para todos. Pues sigue permaneciendo sobre la tierra ese voraz y traicionero deseo de imponerse por la fuerza. Sí, muy lindo todo, todo es relativo, nadie tiene la verdad, pero los que tienen el poder siguen ejerciéndolo, y los que tienen el poder siguen marcando la agenda y siguen diciendo esto sí, esto no. Ahora no es Dios el que te marca qué es lo bueno, cuál es el fin de tu vida, el sentido de las cosas. Ahora son los grupos, las corporaciones, los foros globales. Menudo negocio ha hecho el hombre moderno. Menudo negocio. Es un mundo de retorcida y maliciosa, perdón, es un mundo de retorcidos y maliciosos corazones entregados a sus pasiones desordenadas el que surge. Un aquelarre, mis queridos. A veces me pregunto cómo se nos hace incomprensible la noción del infierno frente a tamaño anticipo que nos damos a nosotros mismos. A veces me pregunto cómo se nos hace incomprensible la noción del infierno frente a tamaño anticipo que nos damos. Creo que la Iglesia contemporánea, en el ejemplo apostólico de San Pablo, deberá encontrar el modo de volver a mostrar el pecado en toda su envergadura y extensión. ¿Qué hay que volver a hablar del pecado? Sí, para poder hablar de la salvación. ¿Qué hay que volver a hablar del infierno, de la condenación? Sí, para poder entender la vida eterna, la gloria. Tiene que volver a hablar del pecado en toda su envergadura y extensión, con todo su daño y consecuencias a los hombres de hoy. Solo entonces podrá hablar de rescate, fe y gracia.
Pero si persiste como quisieran algunos engañados hermanos en la convalidación del pecado, en la normalización de lo que se encuentra desordenado al plan de Dios y en la arbitraria o ideológica interpretación de su voluntad revelada, la iglesia peregrina faltará a la caridad con todos los hombres que le han sido encomendados. Miren, hermanos, eso que yo a veces llamo, como otros también lo llaman, buenismo pastoral. Una especie de paternalismo, ¿no? Bueno, el pecado no es tan pecado, se puede. La tendencia que estás poniendo en acto, que estás convirtiendo en un hecho, en una acción real, concreta en el mundo, es una tendencia desordenada al plan de Dios, pero bueno, ¿qué le va a hacer? Sos así. O a veces intentar forzar la palabra de Dios, porque dice, no, son cosas de la cultura de otro tiempo. Y ahora somos distintos, el contexto cultural es otro. Hay que justamente modernizarse. Y cuando decimos modernizar, no estamos hablando solamente de actualizar, estamos hablando en el fondo de vivir según esa perspectiva filosófica, política, práctica, que es la modernidad. Bien, ese buenismo pastoral trae consecuencias, confunde a los hermanos, se evita anunciar los daños, los peligros, termina empujándolos a las garras del mal. Buenismo pastoral, que no exige la santidad y que pone en peligro a las personas, pone en peligro la salvación eterna de los hermanos. El buenismo pastoral es una falta de caridad. Creemos que hay caridad allí. No, hay demagogia. Hay un amor sobreprotector e inmaduro, de infantes que no quieren crecer y de padres sobreprotectores. Una burbuja que nos debilita. Pretendiendo salvar al hombre, lo condenará, presentándole una falsa fe. Presentándole una falsa fe. Creo que es una tentación y un pecado de la iglesia contemporánea. De no toda la iglesia, algunas personas, a veces muy encumbradas también. Algunos sectores una falsa fe. El placebo ilusorio de paraísos terrenales efímeros, tras los cuales se esconden los poderosos de este mundo y el príncipe oscuro. Quien odia resentido y lleno de furia a Dios, al hombre y a toda la creación, y que no para de buscar su perdición. Yo percibo que en estas convalidaciones del pecado, en este buenismo pastoral sobreprotector, se evita decir las cosas. Y entonces dale, viví como estás viviendo, no hay problema. Dios es misericordioso, decimos falsamente. Falsamente. Y ahí me llama la atención cuántos discursos eclesiales, a veces lamentablemente de la jerarquía, le están diciendo al hombre de hoy que no se tome tan a pecho el tema del pecado, de la moralidad, que está bien que siga viviendo así. Anestesian la conciencia moral, la adormecen. Ya no tiene punta, no tiene filo el Evangelio. No inquieta. Y entonces, bueno, vivirás los días de tu vida, algunos días, algunos meses, algunos años, algunas décadas. Pero ¿a dónde vas? Esos mismos buenistas pastorales
Si ustedes escuchan sus discursos, su falso magisterio, nunca hablan del cielo, menos del infierno. Nunca hablan de la salvación y no hablan de eternidad. Solo hablan de la historia de nuestros días y de vivir nuestros días lo mejor posible. Casi parece que no tuviesen fe. Y sobre todo tenemos que darnos cuenta que detrás de todas estas cosas está el demonio, el príncipe de este mundo, que es un odiador. El verdadero discurso de odio es el del demonio, que lo presenta como si fuese un ángel de luz con mucha habilidad, bajo una falsa misericordia. Es un discurso de odio. Odia el demonio a Dios, odia la creación, odia a los hombres, la máxima obra de su creación. Enfurecido está y como no puede hacer nada contra Dios porque está derrotado, quiere que se pierda y se arruine la creación. Quiere que se pierda y se arruinen todos los hombres, si es posible, junto con él. Ay, qué ingenuos que somos en la iglesia de hoy, qué ingenuos. ¿En qué peligro nos ponemos? Tras una publicitada misericordia que separa amor de verdad, debilitando toda aspiración de santidad, se esconde la astucia demoníaca, una falsa misericordia que separa el amor de la verdad, engaño demoníaco. Es brillante de su parte intentar convencernos que no hace falta convertirnos y que el pecado no existe o que el pecado es irrelevante, que es inocuo, que no lastima, que no daña el pecado. Ofreciéndonos una salvación fácil y automática, elimina a Dios por otros carriles, lo suplanta, disfrazándose de ángel de luz, o sea, de anticristo. Porque todo aquel que predique una salvación donde no hace falta la conversión, el arrepentimiento, la penitencia, el cambio de vida, el cambio de corazón, todo aquel que predique que la salvación es automática, que hagas lo que hagas, Dios te salva sí o sí, y no importa nada de lo que tú hagas, elimina tu libertad, elimina tu humanidad. Ese Dios que está por detrás es un demonio, es el demonio, y no es Dios. Si ya no creen en el infierno, ofréceles una salvación cómoda y marcharán cantando al matadero. El demonio está feliz. Todos los que creen en la falsa misericordia marchan cantando a sus fauces. No es tan difícil hacer que el hombre se olvide de un Dios que le señala el camino angosto y la puerta estrecha, que lo quiere rescatar por la sangre de la cruz. Siempre el Evangelio es exigente, exigente en salvación, exigente en santidad, la puerta estrecha y el camino angosto de la cruz. Y es tan fácil de rechazar. La redención que la paciencia de Dios Padre nos ofrece en Jesucristo, erigiéndose como justo justificador, requiere que la iglesia se despierte. La iglesia de hoy, la peregrina de hoy, la contemporánea, se despierte y vuelva proféticamente a advertirle a la humanidad entera que se encamina a sumergirse irremediablemente hasta ahogarse en el pecado. Y la muerte eterna, consecuencia del pecado irredento,
si no levanta de nuevo la mirada y cree en la sangre propiciatoria que puede purificarla y rescatarla en gracia por la fe. La iglesia hoy necesita volver a avisar al mundo que va por mal camino, que está sumergido en el pecado, alejado de Dios, que tiene que levantar la mirada hacia el estandarte que el Padre puso en alto, el crucificado, su Hijo, y ser rociado con la sangre propiciatoria que nos purifica y nos redime. Y recibimos esta gracia creyendo, adhiriendo, aceptando a Jesucristo y el camino de la salvación en el Evangelio de la gracia. Ven, Espíritu Santo, y reenciende el ánimo de los creyentes para que recuperemos la pasión apostólica y colaboremos en la salvación de tantos que el mal tiene apresados entre sus mortíferas garras seductores. Que tu iglesia, Padre, retome con renovado vigor el anuncio de la única justicia de Dios en Cristo Señor. Y así demuestre un amor verdadero, demuestre la iglesia un amor verdadero por todo hombre que pisa este mundo. La iglesia ama al hombre cuando lo conduce a la cruz. Cuando lo pone debajo de la cruz para que se derrame la sangre propiciatoria del Cordero inmolado para redimirnos. Si no hace eso, la iglesia no ama al hombre, no ama a su tiempo, no ama la historia. La condena a seguir preso del príncipe oscuro de este mundo. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.